¿Ya? Todavía no te digo, Chuy. Hola a todos, ¿cómo están? Les bendiga, bienvenidos. No, yo no voy a empezar así. Ah, bro, ándale ya, que nos están esperando. Espérenme. ¿Cómo estás, Beto? Bueno, antes de quemarnos más, ¿cómo estás, Beto? Vamos a empezar de nuevo. ¿Por qué? Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito, Tu Espacio TCYG. TCYG. Ya deberíamos de tener una intro como Cantando, de musiquita. ¿verdad? Ajá. Bueno, ahí después. Bienvenidos Bienvenidos, mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes que nada, Beto, ¿no te has cortado el cabello? Ni No, la ya barba. hice mi cita. Ya hice, gracias a Dios, ya por la misericordia de Dios, ya están abriendo los peluqueros. Ya sé. De hecho, me llamó mi peluquero muy, o sea, como que le importaba y dijo, oye, hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Quieres venir a cortarte el pelo? Ya me dijo cuando abría. Abrimos el viernes, ¿no? Creo que abrimos el viernes. Sí, dijo, abrimos el viernes. Le dije, ay, no puedo, pero el martes puedo. Sí, ven, aquí estamos abiertos. Y yo, oh. Me quiere. Sí, no sé, es una relación muy extraña. Pero solamente es por tu Busca dinero. mi dinero. ¿No? Sí, solamente busca tu dinero. No, está bien, no importa. Me hace sentir bien. Ya sé, o sea, bien. Pero ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo Oh. tranquilo? Sí. Ya, de hecho, la cuarentena ya no es tan mala. Ya están abriendo todos los lugares. Ya, bueno, aquí se están Estados Unidos, en normalizando el Dallas. salir afuera sin máscaras. O sea, siguen teniendo los anuncios de que te pongan la Pero ya máscara. nadie le hace caso. Pero ¿no? ya ni los que trabajan ahí. Ya sé, ¿verdad? Son unos hipócritas. ¿Y qué te parece si el día de hoy hablamos sobre eso? Hipocresía. Qué natural nos salió. natural. Qué natural. Somos unos hipócritas por fingir tratar de... por tratar de mencionar el tema que vamos a hablar el día de hoy. Nah, Con a lo mejor naturalidad. somos unos falsos, pero hipócritas jamás. ¿Cuál es la diferencia entre falso e hipócrita? Solo mentimos. ¿Y mentir es bueno o es malo? Depende. Son de esos temas que cuando le preguntas a las personas cristianas, siempre te dicen... Hay uno que te dice, no, que sí es malo. Y otro que simplemente quiere ser controversia. Eso es cierto como... Yo soy el de las controversias. Sí, yo sé, sabemos todos aquí. Mentir no es malo. No, Pero- sí es malo. Pero sí, en este episodio del día de hoy queríamos hablar sobre la hipocresía dentro de las iglesias. ¿Somos los cristianos hipócritas? Ahí la pregunta del millón. ¿Los cristianos son hipócritas? ¿Tú qué piensas, No, Beto? somos. No, sí es cierto. ¿Los cristianos somos hipócritas, bro? Algunos sí. Como... Yo creo que esa es la respuesta para ¿Tú, la mayoría de ¿tú te los consideras un hipócrita? bro, aquí no puedo decir. Ok, bueno. después. Nah, yo no me considero un hipócrita y aquí está la razón. Ya, vamos. No tengo defecto alguno. Bro... Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Están aprendiendo, muchachos. Están aprendiendo. Empezamos por la definición de hipocresía. ¿Cómo podemos definir la hipocresía, Beto? En tus palabras. En pocas palabras vamos a decir que un hipócrita es una persona que dice que no hagas algo que él mismo está haciendo a escondidas. Eso es un hipócrita. A ver, ¿cuál es tu definición, Chuy? Ok. Mi definición. No, en palabras normales. Mi definición de hipócrita viene de la epistemología. Viene de la palabra en griego que significa aparentar, fingir, actuar. Y la utilizaban los famosos griegos en la antigua Grecia. Obvio. Los griegos en la antigua Grecia, obviamente. En fiestas se utilizaban, y ellos utilizaban máscaras para actuar y al final no darse de eso. Oh, ok, perfecto. ¿Entendieron, chicos? Sí, no, lo utilizaban los antiguos griegos para... Era una fiesta que antes celebraban y ellos se ponían como máscaras o se disfrazaban y salían así a las fiestas y ni una persona se daba cuenta con quién realmente estaba hablando porque estaban actuando de una forma muy distinta. Se me hace interesante, ¿no? Y de ahí viene la palabra hipócrita. Porque ya no hay fiestas así.
Para ti con ganas. Bueno, para nosotros los feos, wow, bro, nos ayudaría bastante. No, eso nos hubiera ahorrado mucho trabajo en conseguir novia, ¿va? Ajá, o sea, sería una muy buena manera de que si eres feo, simplemente ir a la mascarita, sales a las fiestas. Mira, matarla. Verbo mata carita, bro. Y ahí, bro, habla. Puro verbo. Hazla reír hasta Juan 1-1. Ah, no. Deberíamos de hacer una de esas fiestas. Sí. Pero, volviendo al tema. Sí, o sea, yo digo que la palabra hipócrita viene más como fingir, actuar. Se refiere más a las personas que creen de una forma, pero actúan de otra forma. Más o menos viene siendo la definición. Aplicado a la vida cristiana. Aplicado a la vida cristiana son aquellas personas que fingen una superioridad moral y tratan de imponer esa superioridad moral a los demás cuando ni ellos mismos siguen esa moralidad. ¿Me entendí? Moralidad, sí, espiritual también. Sí, o sea, fingen una superioridad espiritualidad. Exacto, también. También sí. Va ahí. Por ejemplo, en el caso de los fariseos, o sea, Jesús muchas veces, Biblia, venga. Jesús muchas veces les dice, hey, ustedes son unos hipócritas, hey, ustedes son unos sepultos blanqueados. O sea, por lo mismo de que los fariseos se sentían superiores, pero realmente no lo eran. Explícanos, Chuy, tú que estudias mucho la Biblia. Sí, claro, amigo mío. ¿Se ven muchas escenas así en la Biblia? ¿De la hipocresía? No, que las personas le dicen a los fariseos. ¿Las personas normales? Uh-huh. No, porque las mismas personas dentro del mismo judaísmo las veían como... Exactamente. O sea, Jesús cuando... Entonces, imagínate tú a una persona normal como Jesús simplemente ir a los fariseos y decirles hipócritas, bro. O sea, las personas que por eso causó, me imagino, y por eso me imagino que Jesús causó mucho auge en esa época de que se levanta una persona, un hijo de un carpintero. Es como uno de nosotros ir contra un político y decirle, ¿qué está haciendo que el otro? Tú sabes que te va a ir mal. De una u otra manera. O sea, y en aquellos tiempos era casi lo mismo. Jesús simplemente fue a una persona de alto nivel y le dijo, eres un hipócrita. O sea, y como que el hijo de ese capítulo. Y luego cuando empieza Jesús a sacar los trapitos al sol, bro, me acuerdo de en la Biblia, hay una parte donde Jesús tumba las cosas del templo, de que se mete al templo y empieza a quitar todo y todos conocemos esa parte. Pero cuando te das cuenta de lo que estaba pasando ahí, o sea, el contexto, a simple leída, dices, Jesús se pasó, se le fue el enojo, se descontroló. Pero no, cuando te fijas lo que estaban haciendo los fariseos, que los fariseos estaban vendiendo, estaban haciendo mercadeo, pero por ejemplo, si ellos te vendían un corderito para el sacrificio, te lo vendían 10 veces más de lo que realmente costaban para ellos hacer negocio. Por ejemplo, para ofrendar, ellos tenían que cambiar la moneda de Roma porque era pagana y la cambiaban para, supongamos, una moneda del templo. O sea, disminuía bastante el valor. O sea, no sé. O sea, el chiste es de que los fariseos, utilizaban ese medio para hacer corrupción y ellos... traerse la lanita para ellos. ¿Cómo nos iba a enojar Jesús? Y Jesús sabiendo todo eso y dijo, ¡pum! Vamos esto, ¡pum! Le empieza a quitar todo eso. ¿Podría haber sido arrestado? ¿Quién? ¿Jesús? Simplemente por ese enojo. De hecho, por ejemplo, estaba leyendo el libro de John MacArthur ¿cómo se llama el libro? El Jesús que no puedes ignorar, recomendable. Y mencionaba sobre esa parte en la historia de la Biblia, de que el templo tenía guardias romanos y los guardias de los fariseos. O sea, había dos tipos de guardia. Uno de ellos era el del gran poderío romano, del gran ejército romano. Y cuando Jesús hace eso, pues obviamente ¿cuál debe ser la reacción de los guardias? ¡Sácalo! Pero esta vez se quedaron quietos. Entonces te da una idea de la autoridad que tenía Jesús ya en ese punto de su ministerio para que, o sea, los mismos dos guardias diferentes que estén así como, no, es Jesús. Como que, algo está pasando, algo no me deja actuar. Exacto. Por eso, si está en la Biblia es porque fue un suceso inolvidable. O sea, es del ministerio de Jesús. Sabemos que Jesús hizo infinidad de cosas, pero las cosas que vemos en la Biblia son
nada comparado con todo lo que, o sea, con el número de cosas que hizo. Entonces, si lo vemos en la Biblia es porque fue importante, fue algo que destacó. Exacto. Ahora, ¿cómo crees? O sea, obviamente hay hipocresía en la religión, en el cristianismo, así como lo hay en todos lados. O sea, seamos sinceros. Hay hipocresía en la sociedad, hay hipocresía en la política, obviamente. Hay hipocresía en la política, hay hipocresía en diferentes movimientos sociales que tratan... En todas partes, no es como si dijeras, oh, ¿sabes qué? Me voy a ir de la iglesia porque hay mucha hipocresía. O sea, que el mundo es... Ok, en el mundo no hay... No hay nada de hipocresía, el mundo es perfecto. Ajá, el mundo es perfecto. Me gusta lo que dice John MacArthur. John MacArthur les dice a las personas que dicen de que me voy de la iglesia porque... hay muchos hipócritas dentro de la iglesia. No te vayas, de que tenemos espacio para uno más. Uf. Bienvenido. Y a lo mejor en algún momento todos podemos ser hipócritas. Yo creo que sí. Pero cuando eso se hace un estilo de vida. Ahí es cuando está mal. Ajá. Exacto. O sea, ya cuando practicas la hipocresía. Ya cuando es parte de tu forma de ser, de que ya arraigas la hipocresía, de que finges ser una persona en la iglesia, finges ser una persona fuera de la iglesia, que muchos autores lo llaman como la esquizofrenia espiritual, porque son como dos personalidades muy diferentes viviendo en una misma persona. Y yo creo que esos son el tipo de cristianos que les dan muy mala reputación a los cristianos que de verdad están tratando de tener una vida íntegra, una vida sin hipocresía. Porque recordemos que obviamente todos somos humanos, todos cometemos errores, ningún cristiano que conozcas es como de que, es perfecto, no tiene ninguna falla. No, simplemente que nosotros los creyentes de verdad tenemos ese arrepentimiento cuando hacemos algo que no se debe. Y a diferencia de los que practican la hipocresía, nosotros nos arrepentimos y dejamos de hacer esto. Ajá. A diferencia de aquellos que simplemente no hay remordimiento y siguen haciendo lo que les da la gana porque es su forma de ser. Así es, o sea, hay esa gran diferencia. O sea, ¿cómo podemos diferenciar, como tú lo mencionaste, de una persona creyente a una persona hipócrita? Es eso, o sea, uno le duele pecados aparte y el otro no le importa y sigue fingiendo lo que no es. ¿Tú crees que los hipócritas son salvos? ¿Ustedes qué opinan? Y a este punto de podcast, y como decimos muchas veces, ya no nos están escuchando nadie, bro. Déjate. Ya nos están escuchando los fans de verdad. Ya. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los hipócritas sean salvos? Los hipócritas que practican. Mi opinión es no. Para nada. Ajá. ¿Por qué? Porque no. No, porque cuando una persona es hipócrita no es evidencia, o sea, una persona hipócrita no es evidencia de que haya nacido de nuevo. Porque una persona creyente, como vimos la diferencia, una persona creyente puede pecar, sí. Una persona creyente puede en algún punto ser hipócrita. ¿En qué punto? En algún punto de su vida donde, como estaba mencionando anteriormente, los cristianos no somos perfectos. Ajá. En algún punto de nuestra vida a lo mejor hacemos algo que es hipócrita, pero después nos arrepentimos. ¿Pero eso es hipocresía cuando ya se arrepintió? Sí, cuando a lo mejor puede haber pasado fingiendo. O sea, la hipocresía es una actuación. O sea, el decir yo soy un superior moral, yo como los fariseos. En ese momento, ¿tú crees que los fariseos eran salvos? Algunos. Nicodemo, puede ser. Quién sabe, ahí no podemos, o sea, nosotros no podemos decir quién es salvo y quién es no. Ajá. No, yo sí obviamente podemos ver los frutos, podemos ver la manera en que están viviendo, pero a ciencia cierta así que esta persona es salva y bueno, no se puede, o sea, no podemos decir Dios sabe, nomás los frutos los podemos ver. Pero por ejemplo, cuando hablo de hipócritas, a lo mejor me refiero a, supongamos, hay muchos pastores dentro de iglesias cristianas. ¡Aleluya! Suéltala. Te cierro. No, hay muchos. Valió. Hay muchos pastores en las iglesias cristianas. Vamos a hablar claro, man, aquí. Hay muchos pastores en las iglesias cristianas que fingen un amor hacia las ovejas, que fingen que aman a las ovejas, pero realmente están ahí por el dinero. Y empiezan a predicar de prosperidad, de pactar y todo eso, y así engañan a las personas. Pero por un lado está la codicia de su corazón y por el otro lado... a lo mejor la disfraza muy bien. Exacto. O sea, esos ya son hipócritas
profesionales. Ajá, o sea, yo más que nada cuando voy a la hipocresía no es tanto a la acción, sino a la forma de ser de la persona. Uh-huh. Pero ¿tú crees que una persona como esa puede haber un arrepentimiento después de haber hecho todo eso? Puede. ¿Y ser salvo? Puede que sí, pero al momento de que haya ese arrepentimiento ya no es un hipócrita. Exacto. Porque, a eso me refería. ajá. Pero hubo un momento donde sí fue hipócrita. Pero no era salvo, pero quizás. Después ya se arrepintió y hubo un arrepentimiento genuino. Ajá. Y ya obviamente fueron perdonados todos esos Sí. pecados y puede cambiar su vida. Entonces por eso yo creo que no podemos decir si alguien, esta persona hipócrita no es salva. No es salva. A lo mejor, pero obviamente solo Dios sabe. Solo Sí. Dios sabe quién es salvo y quién no. Pero pues... No, cierto, tienes razón. Pero podemos ver muchos tipos de cristianos en las iglesias que a diferencia del mundo estamos tratando de ser mejores. Exacto. Las personas hipócritas del mundo son hipócritas porque es un estilo de vida o por X o Y, pero los creyentes de verdad, nosotros vamos a tener ese querer de, no seguir haciendo estas cosas. Exacto, o sea, para las personas que quizás no son cristianas y nos ven, creo que hay que tener estos aspectos bien claros. O sea, como el cristianismo, ¿hay hipócritas en la iglesia? Sí, pero ¿cómo diferenciar entre la hipocresía y un verdadero creyente? O sea, el verdadero creyente no va a fingir una superioridad moral, sino va a saber su debilidad en su naturaleza y solamente se regocija en Dios y todo eso. Y una persona hipócrita son las que, o sea, como mencionamos hace un momento, de que... Yo creo que hay mucha diferencia y esto puede ser aplicado a varios términos. Es en la intención del corazón. Exacto. En eso puede haber mucha diferencia en lo que hacemos como creyentes y en lo que hacemos como las personas seculares. Si está en esa intención en tu corazón de simplemente, quiero hacer esto simplemente para tener un mayor estatus social, eso es hipocresía. Pero si lo haces y sabes que estaba mal y te arrepientes, tu intención no fue esa. Tu intención simplemente, fallaste, Dios perdóname, arrepiéntete y no lo vuelvo a hacer. Y la intención de la otra persona es porque simplemente quiere aparecer otra cosa. Y yo digo que esa es una falla que tienen las personas fuera de la iglesia, que muchos no comprenden eso, que somos imperfectos, que estamos luchando por tratar de vivir de una forma agradable a Dios. Y cuando nosotros fallamos, ahí están los de afuera apuntándonos. Es un hipócrita. Exacto. Ahí la diferencia. Ajá, la intención. Te dice ser cristiano. Y dice que predica. Esa, bro. Y dice que es cristiano. Y mira, ya ves lo que hizo con aquella fulanita. ¿Cómo calan? ¡te llegó! Y me acordé. Pero sí, como que cala. Ajá, cala como y uno como cristiano cuando recibe, un verdadero creyente recibe esas críticas y tú todavía dolido por tu pecado. Mayor arrepentimiento. El arrepentimiento y vienen esas críticas más como que... Pero sí calan. Ajá. Sí calan. ¿Sabes? Me acordé. ¿Te acordaste? Yo creo que es parte de la vida cristiana. Y creo que nos ayuda hasta cierto punto porque nos ayuda a recordarnos que tenemos un testimonio que mantener. Exacto. Nos ayuda a que, tener en mente de que hay otras personas que nos están viendo. Están a la expectativa a que o fallemos o que simplemente sigamos lo que deberíamos de hacer. Pero ahí está el detalle de que mucha gente está viendo a los cristianos y cuando tenemos un error, ahí están ellos para señalar. Y sobre todo también siento que generalizan. Sí, hay muchos cristianos que dan un muy mal nombre a la religión cristiana y por esa persona la persona que dice que son hipócritas conoce, generaliza a toda la religión y dice, esos son los cristianos. Yeah. Si es hipócrita, es cristiano. Y ahora sí, ya, toda esa mala fama la llevamos todos. Y cuando hacemos un error, ahí les damos la razón. Eso sí. Tú, Beto, piensas, porque me ha tocado mucho, sobre todo cuando estás trabajando en el liderazgo con los jóvenes, muchos jóvenes que dicen... que dejan la iglesia porque hay mucha hipocresía. Tú y yo sabemos casos, hay muchas personas igual, ustedes deben de saber muchos casos de eso, de que hay personas que se apartan de Dios, de la iglesia, porque con la excusa, para mí es una excusa,
de que son hipócritas, que la iglesia es pura hipocresía. ¿Tú crees que eso vale para apartarse? No, porque muchas veces tiene que ver la madurez espiritual. Si este tipo de excusas simplemente lo vas a escuchar de tipo de personas que ya tenía planeado irse de la iglesia, que solamente necesitaban una excusa. Para salirse. Y por lo general, este tipo de personas, su madurez espiritual simplemente no es lo suficiente para aguantar las críticas, porque es de donde vienen. Dice, son hipócritas porque me están diciendo que no haga algo que ellos están haciendo. Ajá. Pero el problema empieza ahí, de que están siendo juzgados por personas que a ellos no les agrada. Ajá. Y ahí agarran ese pretexto y dicen, todos son hipócritas, vamos. Yeah. Entonces tú no lo ves como una razón. No es una razón válida. Yeah. No, porque en todas las iglesias va a haber gente imperfecta, gente hipócrita. Si no son hipócritas, van a ser mentirosas o mujeriegos o X o Y. Pero ninguna iglesia es perfecta, porque nadie somos perfectos. Como hay un dicho que dice que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Exacto. La diferencia, volviendo al punto, es que estamos tratando de mejorar. Nosotros tenemos nuestras fallas, pero estamos tratando de ser mejores personas y mejores creyentes. Ya. Y sí. Algo que también debemos entender es de que la hipocresía, o sea, de volar el cristianismo, y se nos viene esa definición de hipocresía, pero cuando realmente miramos al mundo, miramos lo que hay fuera, o sea, también hay mucha hipocresía afuera. Sí. O sea, en el mundo. Hace poco estaba viendo un video sobre el feminismo. Te encantan esos. No, bro, si lo puedo, es que nos va a censurar YouTube, bro. Bueno, sí, nos van a cancelar. Bueno, si no sale este video ya saben por qué. Pero una de las premisas del feminismo para estar a favor del aborto, y que después quizá lo podemos tocar en un podcast, es de que aborto legal y seguro. De que hay muchos abortos clandestinos. Creo que había una cancioncita sobre eso, ¿no? No. Sí, después. Pero sí había una. Sí, un éxito 2019. Y en esa premisa de aborto legal y seguro decían que se realizaban muchos abortos clandestinos, que no tenían material quirúrgico para hacerlo y que por esa razón muchas mujeres morían. Y el feminismo de ahora pues pide aborto legal para eso. Pero después en esta pandemia que estamos todos encerrados, después sale un anuncio de una feminista, y quizás estoy generalizando, pero salió un grupo de feministas explicando pasos para que realices un aborto dentro de tu casa. ¿Qué? Ajá. Y yo como que, ok, a ver, ¿qué está pasando aquí? Creo que no es legal ni seguro. No es, exacto, y ahí se ve una hipocresía dentro de sus movimientos. Exacto. Oh, bro, ya. Tírales duro. Tome, también, ahí va, pum, vamos, venga, con todo. También hay mucha hipocresía en el movimiento supuestamente progresista y tolerante, bro. De que ellos se jactan de ser tolerantes, de respetar muchas maneras de ser, diferentes formas de pensar, pero cuando tú te opones ante sus ideas, te censuran. YouTube. No, tú no. Bueno, no, bro, para allá va el video. Para allá va, ¿verdad? Pero, por ejemplo... Claro, sí, o sea, son tolerantes a todos, menos los cristianos. Ya, casi lo puedes decir así. O sea, al Islam, si tú vas en contra del Islam, tienes islamofobia. Él es islamofóbico. Pero con el cristianismo no hay nada. No hay cristianismofobia. No hay cristianismofóbico. O sea, somos la religión más atacada. Exacto, sí. Pero bueno, o sea, yo veo mucha hipocresía en esos movimientos de que supuestamente se jactan de una tolerancia, pero cuando no toleras cuando no estás de acuerdo a sus puntos de vista, si presentas tus puntos, ellos no son tolerantes a tu manera de pensar. Puntos lógicos, o sea, razonables, sentido. Lógicos, científicos. Pero no les gusta. No les gusta, y por eso vemos mucha censura en los medios de comunicación, mucha censura en las redes sociales, en plataformas de videos. Uf. Rompiendo la cuarta pared. Ya sé, ¿verdad? Y así, o sea, vivimos en una sociedad totalmente hipócrita. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, de un lado de la sociedad premia a los médicos y enfermeras, pero del otro lado
los golpean, los humillan, porque creen de que como están muy expuestos al COVID, pueden infectar a las demás personas, y como que vemos esa hipocresía en la sociedad. La hipocresía desde la familia, bro. Desahógate, bro, desahógate. La hipocresía en la familia, bro, cuando un papá le dice a un niño, ¿sabes qué? No mientas, es malo mentir. Luego, después de que viene el cobrador a la casa, dice, diles que no estoy. Ahí está, man, ahí está. Sí, esa le llegó a muchos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, bendiciones. Pero así, bro, o sea, realmente todo en este mundo está lleno de hipocresía. No hay manera de poder evadir la hipocresía. Exacto, o sea, exacto. Y la iglesia es simplemente uno de tantos lugares. A lo mejor, estadísticamente, es donde a lo mejor hay menos hipocresía, porque estamos tratando de no ser hipócritas, pero simplemente, como lo dijiste, los cristianos estamos siendo discriminados. Estamos... ayuda. Pero yo creo que hasta ahí la dejamos. Apenas, bro. No, bro, ya la gente se quiere ir a dormir. Ya sea, el lunes. 27 minutos. Estamos grabando un lunes. ¿Qué lunes, ya es martes, bro. Ya es martes. Que te diviertas en tu trabajo mañana. Ánimo, con todos, señores. Pero esto es el ministerio. Ya sé, ¿verdad? Nos despedimos aquí, dejamos el podcast. De una vez. Sí, esperamos que les haya gustado. Si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse en la parte de abajo y activen las notificaciones. Cada semana subimos episodios. Ustedes ya saben cómo es la cosa aquí. Suscríbanse, comenten, denle like, compartan. Ya saben. Y bienvenidos al peor podcast de todo YouTube. Sí, pero ya de perdido somos un podcast. Ya he perdido. Pero bueno, cuídense mucho, nos vemos. Por cierto, si tienen algún tema que quieran hablar, mire, aquí. Por eso este canal se llama Tu Espacio. Tu espacio. Yeah. Yo le quería poner mi espacio, pero Chuy no quiso. Sí, dije, no, bro, también es mío. Nuestro espacio. Nuestro espacio, bro. Pero no, bro, se escucha muy raro. Sí, tu espacio. Mejor todo está aquí en el episodio de hoy, chicos. Muchas gracias por llegar hasta este punto en el video. Son los mejores. Wow. Si llegaron a este punto, son los mejores. Yo soy su fan. Exacto, nosotros somos... Mira, si llegas a este punto, danos una señal allá abajo de que he hecho y llegué a este punto. Beto, llegué a este punto, no sé. Nosotros leemos esos comentarios. Sí, y cuando llegan a este punto, digo, cuando estoy deprimido voy a leerlos. Ya sé, ¿verdad? De que, bueno, tantas personas. Pero bueno, ya estamos siendo muy largo. Nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¡Salud!